Bueno, vamos a comenzar con la clase entonces. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, Sí, profe, se le profe. escucha bien. Sí, profe, se le escucha bien. Bueno. Jorgito, ¿me pasás la siguiente, por favor? Bueno, fíjense, como hoy estuvimos hablando, los dos conceptos importantes que vamos a ver en lo que son las articulaciones. Por un lado, lo que es el término artrología, como les dije hoy, que se encarga del estudio de los elementos que van a facilitar justamente los distintos movimientos. Y las articulaciones, que ya abarca el conjunto de formaciones tanto duras como blandas que van a entrar en contacto para permitir los distintos movimientos. Estos son dos conceptos importantes que ustedes deben conocer para poder ir de a poquito entrando en lo que es el tema que vamos a ver hoy, que son las articulaciones. ¿Me pasás la siguiente, Jorgito? Fíjense, les puse ahí el gráfico, en la imagen donde ustedes pueden observar lo que es la articulación temporomandibular, que ahora más adelante vamos a ir viendo cómo va a estar constituida esta articulación que es sumamente importante para nosotros, debido a dónde está ubicada, debido a las funciones que va a cumplir y sobre todo para el campo en el que nosotros vamos a trabajar como futuros, en el caso de ustedes, como futuros odontólogos. Está constituida por un conjunto de formaciones anatómicas que unen dos o más huesos. Acuérdense, como les dije anteriormente, cuando definíamos al término articulación, decíamos que las mismas iban a estar constituidas por tejidos tanto duros como blandos. Entonces, ustedes tienen que saber que en una articulación, sea cual fuera la articulación, porque en este caso particular estamos viendo la ATM, pero en todo nuestro cuerpo vamos a encontrar distintos tipos de articulaciones que van a permitir de alguna u otra manera los movimientos del cuerpo. Por eso es importante que ustedes conozcan y vean, y sobre todo tengan en claro que cada articulación va a estar constituida por elementos o estructuras tanto duras como blandas. ¿Me pasás la siguiente, Jorgito? Fíjense cómo se la puede clasificar a las articulaciones. Vamos a tener dos tipos, en este caso, de clasificaciones. Por un lado, según su grado de movimiento, y por otro lado, de acuerdo con el tejido articular. Según su grado de movimiento, vamos a tener que las articulaciones pueden ser inmóviles, o también conocidas como sin artrosis. Son aquellas articulaciones que, como ya dice su nombre, no tienen ningún tipo de movilidad. En la imagen que ustedes ven un poquito más abajo, van a ver que un ejemplo de una articulación inmóvil son aquellas que van a estar dadas por los huesos del cráneo. Fíjense que los huesos del cráneo, ustedes ya lo estudiaron, ahí en la imagen se puede apreciar al hueso frontal y a los huesos parietales. Entre la unión de estos huesos, ustedes van a ver lo que nosotros también ya lo habíamos estudiado anteriormente, las suturas, que es donde se van a unir estos huesos, donde se van a articular. Entonces, estos tipos de articulaciones son inmóviles, justamente porque no tienen movilidad. Se sueldan, esas suturas se sueldan y no tienen movilidad. Pero están entrelazadas un hueso con otro, ¿no es cierto? Por eso está dentro de la clasificación de lo que es la articulación. Después tenemos aquellas que pueden ser semimóviles o anfiartrosis. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener un cierto grado de movilidad. No está fija, no es inmóvil, pero tampoco es móvil. O sea, va a tener un cierto grado de movilidad.
Un ejemplo de una articulación semimóvil, como ustedes verán en el esquemita que está más abajo, es justamente la articulación que existe entre las vértebras de la columna vertebral. Ese es un ejemplo de una articulación semimóvil. Tiene un cierto grado de movilidad. Y por último, dentro de lo que son los movimientos, vamos a tener aquellas articulaciones que son móviles, o también conocidas como diartrosis. En el esquemita que ustedes tienen abajo, les muestra la articulación de la cadera. La articulación de la cadera que está dada por la pelvis y por el fémur, que es el hueso de la pierna. Ese es un ejemplo de una articulación móvil. Otro ejemplo que nos compete un poquito más a nosotros es justamente la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular es una articulación de tipo móvil o diartrosis. Y con respecto... ¿Puede repetir eso, profe, por favor? Con respecto al tejido articular que se va a interponer entre estas articulaciones, vamos a tener que pueden ser fibrosas, o sea que van a estar en su mayor proporción constituido por fibras, cartilaginosas, que son aquellas en las que van a encontrar como tejido a los cartílagos. Parece que el cartílago, ¿ustedes saben dónde está ubicado o dónde podemos encontrar cartílago? En la oreja. Rodilla. Exactamente. En la oreja es, por ejemplo, en la nariz también vamos a encontrar cartílago. Y después tenemos a las que son sinoviales, que son aquellas articulaciones que van a presentar en su conjunto líquido sinovial. Acuérdense, para cuando veamos más adelante, ese líquido sinovial que van a presentar esas articulaciones permiten justamente la lubricación y un buen funcionamiento de la articulación. ¿Quedó claro entonces la clasificación? Profe, ¿puede volver a explicar, por favor, las fibrosas? Fibrosas son aquellas que van a, dentro de lo que es su composición, van a tener mayor cantidad de fibras. Por eso justamente el nombre, fibrosas. Después las cartilaginosas, que son aquellas donde vamos a encontrar cartílagos. ¿Qué quiere decir? Si hay cartílago, van a ser mucho menos móviles esas articulaciones, a diferencia, por ejemplo, de una fibrosa. Y una sinovial, que es donde hay líquido sinovial que permite justamente la lubricación de una articulación. Profe, ¿cuál sería un ejemplo de fibrosas? Un ejemplo de fibrosas, ya vamos a ver, no quiero que se apuren, vamos a ver en las diapositivas que vienen, ¿sí? No nos apuremos, yo esto voy a explicar en cada una de las diapositivas que vienen, para que ustedes no se confundan, ¿sí? Así van anotando. ¿Les parece? Bueno. Sí, profe. Sí, profe. ¿Me pasás la siguiente, Jorgito? Ahí están, fíjense, las articulaciones sinartrósicas, como dijimos hoy, son aquellas que no van a tener ningún tipo de movilidad. En la primera imagen que ustedes ven, la que dice A, ahí ven, por ejemplo, lo que es la sutura que hoy vimos del cráneo. Este tipo de articulaciones vamos a encontrar mucho en lo que son los huesos del cráneo y en algunos huesos de la cara. Fíjense, otro ejemplo, porque en realidad también va a depender de cómo se articulan los huesos. Fíjense que en el A
que son las suturas del cráneo, vieron que tienen como una formita dentada, como si fuera como dientes que se entrecruzan unos con otros, como a manera de cremallera. Parece que la cremallera es el cierre. Fíjense, en la B es una vista lateral, cómo se superponen una superficie ósea con otra y se articulan de esta manera. Fíjense por las disposiciones, obviamente que este tipo de articulaciones van a ser inmóviles, no tienen posibilidad de que se puedan mover. Fíjense, en la C son los huesos nasales, Profe, disculpe. ¿sí? Entonces, ya que se unan dos huesos, ya es una articulación y ahí salen estos tipos, ¿o no? Exactamente. Se tienen que Acuérdense que, articular dos huesos o más y ya es. exactamente, Bueno, gracias. eso es uno. Y lo otro es que no solamente van a haber tejidos duros, también van a haber tejidos blandos. Y Claro, como el fíjense, cartílago es. exactamente, puede ser cartílago, puede ser líquido sinovial, puede ser tejido fibroso, lo mismo que hoy estuvimos viendo en la diapositiva anterior. Fíjense Profe, que ¿y la C, los fibrosos no serían de los músculos eso o no? no, porque si bien los músculos, ya vamos a ver más adelante, no se apuren, cumplen una función muchas veces pasiva o activa también de lo que es la articulación, ya vamos a ver qué van a encontrar. En síntesis, el músculo en sí no forma parte por ahí tan directo de una articulación, sí otros elementos que ya vamos a ir viendo. No se apuren. Fíjense en la imagen D, es el hueso esfenoides articulándose con el vómer. Ustedes están viendo abajo, es el huesito vómer. ¿Me pasás la siguiente, Jorgito? Esto para que ustedes vean que dentro, a su vez, dentro de las articulaciones que son inmóviles, tenemos distintas variantes. Es más que nada para darle los ejemplos. Después tenemos las anfiartrosis, que son aquellas que tienen un poco de movilidad, como les di el ejemplo de la columna vertebral, o la sínfisis pubiana, la zona del pubis. Acuérdense que las vértebras van a tener un poquito de movilidad, gracias justamente a al tejido que se interpone entre cada vértebra. Eso permite justamente que la columna vertebral tenga, gracias a los discos intervertebrales, un cierto grado de movilidad. ¿Me pasas la siguiente, Jorgito? La anterior a esa. Ahí está. Fíjense, poseen poca movilidad y la unión se da a través de un tejido cartilaginoso. Las superficies articulares son cóncavas o planas. Ahí está justamente lo que hoy les decía a ustedes. En el caso de la columna vertebral, ustedes tienen al tejido duro, en este caso, que es el hueso, que son las vértebras de la columna, y entre ellas van a haber interpuesto tejido cartilaginoso. Por eso es que tiene un cierto grado de movilidad. Esas son las anfiartrosis o semimóviles. Ahora sí, pásame la siguiente, Jorgito. La siguiente, ahí está. Y ahora una anterior. Y llegamos a lo que son las articulaciones de tipo de artrosis o de artrósicas, o aquellas que son móviles. ¿Qué características van a presentar este tipo de articulación? Estas articulaciones son las más complejas que presenta el organismo. Fíjense, va a presentar una cápsula articular, una cavidad articular, una membrana sinovial,
que justamente esa membrana va a contener al líquido sinovial, un cartílago articular, ligamentos, meñiscos, y en algunas articulaciones vamos a encontrar las bolsas o bursas. El meñisco y las bolsas van a ver en algunas articulaciones donde ustedes van a encontrar. Hay algunas articulaciones que van a ser un poquito más complejas, de acuerdo a la función que cumplan, y otras no tanto. Pero básicamente tienen que saber cuáles son los componentes de una articulación de tipo móvil o de artrosis. Profe, ¿cuál era el que tenía el líquido sinovial? ¿La membrana? La membrana sinovial es la que va a contener. Después ya vamos a ver cuál es la función, dónde está ubicada. Ya vamos a ver. Solamente quiero que sepan que está la membrana y, por supuesto, siempre que haya una membrana, va a haber líquido, por supuesto. Profe, ¿cuál era lo que se encontraba solamente en algunas articulaciones? Los meñiscos y las bolsas. ¿Por qué le aclaro esto? Porque ahora cuando veamos la articulación temporomandibular, van a ver que hay algunos elementos de lo que yo nombré a continuación que no van a estar en esa articulación, pero no porque no esté en la ATM significa que no estén en otras. Hay otras articulaciones que, vuelvo a repetir, son más complejas. Por ejemplo, la articulación de la rodilla, por ejemplo, la articulación del codo, que debido a la localización, a la ubicación de esa articulación, va a cumplir otras funciones un poco más complejas que la articulación temporomandibular. Entonces, por ende, va a tener otras estructuras a diferencia de lo que es la ATM. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, ese ejemplo de rodilla y todo eso que dio ahora recién, es lo que presenta meñiscos y bolsas o bursas. Exacto, exacto. Usted, o sea, sobre todo en el caso de los hombres que por ahí practican, si realizan algún tipo de actividad física como el fútbol, o van a escuchar muchas veces los jugadores de fútbol cuando están lesionados o cuando tienen extravasación de líquido y tienen que hacer algún tipo de punción para drenarle líquido. Van a escuchar también muchas veces las lesiones de meñisco, de ligamento. Ya son articulaciones más complejas. La de la rodilla, por ejemplo, es una articulación mucho más compleja. También, vuelvo a repetir, por la localización, imagínense que tiene que soportar el peso de todo el cuerpo. Y obviamente por lo que implica en sí la función que cumple esta articulación. Profe, entonces los meñiscos y las bolsas se encuentran entonces en las articulaciones más complejas, ¿no? Exacto. Pero siempre estamos hablando de los tipos de articulaciones diartrósicas, o sea, de diartrosis, o sea, articulaciones que presenten movimiento. ¿Estamos? Profe, disculpe, ¿la cadera puede ser una en diartrosis? También, sí, por supuesto. Aparte de Todas la las ATM. articulaciones que permitan movimiento o movilidad. Total. Bueno, ¿me pasa a la siguiente, Jorgito? También a estas articulaciones se las puede clasificar por sus medios de unión. Vamos a encontrar lo mismo que vimos hoy, ¿se acuerdan que ustedes me preguntaron? Fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Fibrosas vamos a encontrar en aquellas articulaciones que son inmóviles. Ejemplo de ellas, las suturas, como vimos, que yo les di el ejemplo de las suturas del cráneo, ¿se acuerdan? Cuando una de las primeras diapositivas estaba las suturas del cráneo, también les di el ejemplo de algunos huesos de la cara, como los huesos nasales. Dentro de estas suturas también podemos encontrar que, a su vez, esas suturas pueden ser dentadas, escamosas o planas. Dentadas eran aquellas, ¿se acuerdan que yo le dije como encierre de cremallera? La del cráneo, las suturas del cráneo, ¿vieron que tenía como esos dientitos que se encastraban unos con otros? Como Ese las es un camas, ejemplo. profe. Exacto, Las exacto. cámaras Ese es un frontales. ejemplo. Exacto, es como, ese es un ejemplo de dentadas. Escamosas
aquellas que se superponen unas sobre otras. ¿Vieron en la primera imagen cuando vimos que estaba una vista lateral que se superponía un hueso sobre otro? Acuérdense que cuando hablamos de escama, se asocia con el pescado, y el pescado las escamas la tiene una sobre otra, están encimaditas. Por eso es el ejemplo de las escamas. Y las planas, que son aquellas articulaciones como la que les mostré de los huesos propios de la nariz. Vieron que se unen unas con otras de manera plana, o sea, no hay nada, ningún tipo de característica que presente un hueso con otro, y están unidas, simplemente unas con otras. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de planas. ¿Me siguen hasta ahí entonces? Sí, profe. Sí, profe. Y otra articulación importante que vamos a encontrar dentro de los que son las articulaciones fibrosas, tenemos a la articulación gónfosis. La articulación gónfosis, que está ahí anotadita, es la articulación que existe entre la cavidad alveolar y la pieza dentaria. Que se la conoce con el nombre de que Profe, ¿puede repetir de vuelta? Porque no se escuchó. Repito de vuelta. ¿Vieron otro tipo de articulación fibrosa? Es la gónfosis. La gónfosis es aquella que está dada entre el alvéolo dentario, o sea, el alvéolo del hueso, y la pieza dentaria, que también se conoce con el nombre de articulación alveolo-dentaria. Ustedes ya vieron, ¿no es cierto?, las piezas dentarias y eso en introducción. Sí, Ayer profe. justo dibujamos, profe, la articulación alveolo-dentaria y sus partes. Perfecto. Vieron que la pieza dentaria está en posición en el alvéolo y está unido por las fibras periodontales. Que ustedes, cuando van a realizar la extracción de esa pieza dentaria o van a extraerla de lo que es el alvéolo dentario, se rompen esas fibras para que el diente pueda salir, ¿no es cierto? No está pegada, digamos, la pieza dentaria al hueso, ¿se entiende? Profe, Hay un tejido, que en este caso es el ligamento periodontal, que es de tipo fibroso, que permite que esté justamente la pieza dentaria en el alvéolo. profe, disculpe. Profe, le hago una consulta. Sí, pregunten. ¿Algún ejemplo de sindesmosis? Ya llegamos. Profe, le hago una consulta. Cuando se hace una Sí. alveolotomía, ¿en ese caso se regenera también la articulación o qué sucede? ¿Cuándo se hace qué? Una alveolotomía. Alveolectomía. Ajá. Eso lo van a ver más adelante cuando estén en la etapa de cirugía, chicos. No se vayan muy lejos. Alveolectomía es una maniobra quirúrgica para extraer Sí, la sí. pieza dentaria de su alvéolo. Eso, no se confundan. Eso después, más adelante, ya van a... No quiero comenzar a explicar eso porque se le va a confundir, ¿sí? Claro. No, lo que Profe. quería saber en realidad era si una vez que se realizaba ese procedimiento, ¿se regenera Sí. la articulación o cómo quedaría? En realidad, cuando vos haces esa maniobra, vos estás extrayendo parte de lo que es tabla de hueso. Sí. Entonces, ese hueso que vos extraes es una maniobra muy cruenta. Entonces, al extraer ese hueso no se vuelve a formar en esa zona. Al contrario, el hueso, cuando la pieza dentaria, uno extrae la pieza dentaria, el hueso se reabsorbe. Perdemos dimensión de hueso. Entonces, eso no se regenera. Por eso por ahí está muy cuestionada y dependiendo la necesidad se lo realiza la maniobra quirúrgica, o si no, hay otros métodos que son menos cruentos hoy por hoy. Claro, pero poner en el caso de poner un implante, un implante, ¿cómo sería ahí? Y en ese caso se hace regeneración ósea.
Bueno, En ese gracias. caso, tendrías que hacer una regeneración ósea, porque vos perdés dimensión vertical de hueso. Claro. Acuérdense que ustedes vieron ayer, cuando vieron las piezas dentarias, vieron que el alvéolo está constituido por tablas. Tienen lo que es la tabla la cortical, después tienen la medular. Todo eso ustedes habrán visto. ¿No todavía? Ok. Bueno, fíjense dentro de lo que son las cartilaginosas, tenemos a las semismóviles, como le di el ejemplo de la columna vertebral, que las mismas también pueden ser sin condrosis o sínfisis. Solamente para que ustedes tengan, anoten a manera general. Lo que más me importa que ustedes sepan es las fibrosas en las articulaciones inmóviles, las cartilaginosas en las semimóviles y las sinoviales en las móviles. Eso nomás. Después lo otro, para que ustedes tengan anotadito y hagan un apunte, más que nada para que les quede. Profe, disculpe. Sí. ¿Las fibrosas cuáles eran? Las fibrosas, las inmóviles. Gracias, profe. El tipo de unión, digamos, en las articulaciones inmóviles van a ser fibrosas. En las semimóviles, las cartilaginosas, y en las sinoviales vamos a encontrar que van a estar en relación con las móviles. Fíjense, a su vez, dentro de las sinoviales, o sea, dentro de las móviles, de acuerdo a las estructuras que se van a articular unas con otras, vamos a tener que pueden ser de diferentes tipos. Esferoideas, elipsoideas, o también conocidas como condilias, en silla de montar, gínglimo, trocoideas o planas. Esos son de acuerdo a los elementos anatómicos que se van a articular, la forma que tengan esos elementos anatómicos, vamos a encontrar estos tipos de articulaciones. En el caso de la articulación temporomandibular, podemos decir que es elipsoidea o condilia. ¿Por qué condilia? Justamente por la presencia de los cóndilos. Profe, la sindesmosis. No es necesario que pongas ejemplos, vos no te preocupes, solamente que sepas que es un tipo de inmóvil. ¿Está? Solamente, la única que me importaba que ustedes sepan es la gónfosis, porque es la articulación alveolo-dentaria, justamente donde ustedes van a trabajar, solamente eso. Profe. Sí. Entonces, las que son totalmente móviles es la que tienen el líquido sinovial, sí o sí tienen que tener. Exactamente, la que son sinoviales, exacto. Ajá. Ah, bueno. Que a su vez, fíjate, sí. ¿Cómo había dicho lo de la articulación temporomandibular? ¿Que era condilia, dijo? Exacto, elipsoideas. Elipsoideas condilias. Condilias por la presencia, obviamente, de los cóndilos. Y elipsoidea quiere decir que tiene una forma ovalada. No es redonda, sino es ovalada. Si ustedes buscan el término elipsoidal, van a ver que tiene una forma ovalada. Por eso es elipsoidea, por la forma que tiene el cóndilo. Ahora cuando veamos más adelante, tiene una forma ovalada. ¿Me siguen hasta acá? Profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Jorgito, ¿me pasás la siguiente? Fíjense. Ahí está. Ustedes pueden ver los ejemplos que fuimos viendo hoy. En el caso de las fibrosas, o sea, aquellas que son articulaciones inmóviles. Ahí ustedes pueden apreciar en la imagen. Ahí está la articulación alveolo-dentaria, de la pieza dentaria en el alvéolo, que es la articulación gónfosis. ¿Me pasa la siguiente, Jorgito?
Ahí están las suturas, que también vimos hoy, las distintas formas de esas suturas, que pueden ser dentadas, como en el caso de las articulaciones de los huesos del cráneo. ¿Me pasás la siguiente? Ahí tenemos otro tipo de articulación, como son en el caso de la articulación de los huesos de la nariz, cómo se une tanto el huesito del lado derecho como del lado izquierdo y hacen que la articulación sea de tipo plana. ¿Se acuerdan cuando vimos a los huesos nasales? ¿Se acuerdan? Eran dos huesitos, pares y laterales, que se unen en la línea media. Bueno, ese tipo de unión es un tipo de unión plano. ¿Me pasás la siguiente? Ahí está otro ejemplo de lo que son las dentadas o aserradas. Un ejemplo de la articulación biparietal, que quiere decir aquella que se da entre los huesos parietales. Esa sutura, perdón, en forma de como de cremallera, que yo le dije hoy, que parece como la del cierre. Está todo dentado un lado y el otro del hueso y se juntan para formar las suturas. Por eso es en diente de sierra. Vieron que la sierra tiene esos dientitos tipo como serrucho, por eso es justamente la comparación, como se ve y se aprecia muy bien ahí en la imagen. ¿Me pasas a la siguiente, Jorgito? Fíjense la diferencia con las escamosas, que la unión entre un hueso y otro ya no es dentado, sino está superpuesto. Como es el caso de la escama del hueso temporal cuando se une con el hueso parietal. ¿Vieron? El otro era todo como en forma de dientitos que se articulaban unos con otros. En cambio, en la escamosa, como dice su nombre, se superpone, porque es como la escama, está superpuesta una sobre otra. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Escamosa pasa la entonces siguiente? superpuesta nomás, profe. Exactamente. Los Como huesos la escama del superpuestos serían. pescado. Vieron que si ustedes Claro. prestan atención, el pescado tiene superpuestas sus escamas. Y dentadas es como que están incrustadas, sería. Exacto. Es como dientes que se entrelazan y se entrecruzan entre sí. Claro, claro. ¿Me pasás la siguiente, Jorgito? Tenemos otro tipo de articulación que es la esquindelesis, que es la articulación conocida como esfenovomeriana, es la articulación que se va a dar entre el hueso esfenoides y el vómer. Esa es la articulación de tipo esquindelesis, que es la esfenovomeriana, o sea, entre lo que es el hueso esfenoides y el vómer. Acuérdense que el hueso esfenoides tenía el cuerpo, las alas mayores, las alas menores. ¿Se acuerdan que en el cuerpo, que tenía forma de una caja con 6 caras, en la cara inferior tenía como una sobresaliencia que se llamaba espina esfenoidal? Y justamente el vómer tiene, como ustedes ven ahí en la imagen, como una especie de abertura en forma de V corta que se va a encastrar con el pico del esfenoides o la espina del esfenoides. ¿Ven ahí la imagen? Y fíjense que entre lo que es el pico del esfenoides y el vómer, entre la V corta del vómer, en el medio van a ver las fibras. Eso que ustedes ven, esas líneas que ustedes ven son las fibras que van a unir a esa articulación. ¿Ven en la imagen o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Profe, entonces Esa es- esa estaría unida por fibras. Exacto, acuérdense que es una articulación inmóvil, por lo tanto va a ser fibrosa. La unión va a ser fibrosa.
porque estamos hablando de una articulación de tipo inmóvil. Todas las que fuimos viendo son ejemplos de la que ya vimos en la clasificación. ¿Estamos? Profe, ¿con qué dijo que se iba a enclastar? El pico del efenoides, o espina del efenoides, que está en el cuerpo del hueso efenoide, con el hueso vomer. ¿Se acuerdan que el hueso vomer era el único hueso impar del maxilar superior, de lo que era el maxilar superior? Hueso de la cara. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Que está en la nariz, ¿o no? Exactamente. En la parte más posterior. Porque por delante va a estar el cartílago nasal. ¿Me pasás la próxima, Jorgito? Ahí está, las fontanelas del cráneo. Fíjense, ustedes pueden ver lo que es un cráneo en un cráneo fetal o un cráneo infantil, en un recién nacido, donde los huesos del cráneo no están unidos. Justamente, ¿por qué? Porque para que el bebé pueda pasar por el canal del parto, esos huesos se tienen que superponer unos con otros para adoptar una forma como de flecha, el cráneo, para poder salir por el canal del parto. Eso en los casos donde los partos son de tipo normal. Una vez que el bebé nace, fíjense que todavía los huesos del cráneo no están unidos, no están determinadas todavía las suturas, y lo que ustedes ven, tanto en la parte anterior, entre lo que es el hueso frontal con los parietales, y también en la parte posterior, que por ahí es un poco más chica, el huequito que ustedes ven en la parte posterior, entre los parietales y el occipital, se llaman o se denominan fontanelas. Esas fontanelas son las cavidades que con el tiempo, con los meses, a medida que el bebé va creciendo, permite que se una y se cierre. Por eso van a escuchar muchas veces que las mamás les suelen decir de que no le toquen la cabecita al bebé porque tiene abiertito, justamente porque están las fontanelas. Pues hay que tener mucho cuidado en los primeros meses de vida al bebé que no se golpee la zona de la cabeza. Sindesmosis entonces sería antes de que sean articulaciones. Claro, cuando vos todavía tenés, suturas. exacto, cuando vos todavía tenés abierto y después va a ir cerrándose de a poco. Otro ejemplo, fíjate en el de al lado. Pero eso vendría a ser cartílago todavía, no sería hueso. No, no es hueso todavía. No es cartílago tampoco. No es cartílago tampoco. Es tejido fibroso. Es tejido. Cartílago encontramos en las semimóviles. En la columna. Acá es tejido fibroso. Hasta que se termine de osificar, porque imagínense que si el bebé tiene todo suturado el cráneo, primero que el bebé tiene que crecer. Vieron que por eso los bebés cuando nacen van a notar que los bebés son como cabezones. ¿Por qué pasa eso? Porque todavía no se desarrollaron los huesos del macizo facial, o sea, de lo que es la cara. A medida que pasa el tiempo, se va desarrollando la carita del bebé, y el bebé también, obviamente, se va alivianando porque crece los huesos de la cara, se desarrollan, se aliviana un poco más lo que es la cabecita, y el bebé, fíjense que con el paso del tiempo, aprende a sostener la cabecita solo. En cambio, cuando el bebé nace, vieron que el bebé no puede sostener la cabeza porque le resulta pesado, justamente por el tamaño que tiene en sí su cráneo. Otro ejemplo que ustedes están viendo ahí en la imagen de al lado, eso es un antebrazo, sería el antebrazo con la mano. Fíjense que ahí tenemos a dos huesos que forman el antebrazo, que son el cúbito y el radio. Entre esos dos huesos, entre el cúbito y el radio, ahí también hay tejido fibroso. Ese es otro ejemplo de sindesmosis. Esas son las membranas intraóseas. Están, como dice su nombre, entre huesos, membranas intraóseas. ¿Se entiende?
Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Me pasás la siguiente, Jorgito? Ahí está lo que hablábamos hoy de la articulación de tipo gónfosis. Ahí están las piezas dentarias que ustedes ya estuvieron viendo en la asignatura de Introducción a la Odontología. Los grupos de piezas dentarias, los incisivos, los caninos, los premolares y los molares. Cada una de estas piezas dentarias que presentan una porción coronaria, que es lo que está expuesto a la cavidad bucal, y una porción radicular, que es lo que está alojado en el alvéolo dentario, o sea, en el hueso, van a formar justamente la articulación alveolo-dentaria, que fue lo que ustedes vieron en el día de ayer. Ahí para que ustedes vean, más o menos a grandes rasgos, las distintas piezas dentarias, con sus características anatómicas particulares de cada uno. ¿Me pasás a la siguiente, Jorgito? Luego tenemos a las cartilaginosas, ahí ya vamos a entrar a ver lo que son las articulaciones de tipo semimóviles. Estas están unidas por cartílago hialino o fibrocartílago, carecen de lo que es la cavidad sinovial y presentan ligamentos periféricos que rodean justamente a la articulación. Pásame la siguiente. Ahí está la articulación de tipo sincondrosis, que es aquella articulación que se va a dar. Profe, se disculpe, ve. ¿se pasa la diapo o no? Profe, Porque ¿puede para volver mí a se la pasa. diapositiva anterior? ¿Puede volver a la anterior, Sí, profe? profe, porfa, un rato. Volverle, Jorgito, porfa, así terminan de copiar los chicos. A mí no se me cambió la diapositiva. A mí tampoco. En sindesmosis me quedo. O capaz mi Estamos internet, no en sé. Pero sí cartilaginosa. cambia. Sí cambia. Sí, A mí me aparecen cartilaginosos. Puede ser que se le haya colgado, Debe ¿cómo ser es de su internet? internet. A mí sí se pasó. Ahí quedó en Cambia, profe, cartilaginosas. Está lento nomás, pero cambia. Fíjense, las cartilaginosas, como les dije a usted anteriormente, vamos a encontrar en las articulaciones que van a ser de tipo semimóviles. Listo, profe. Puede seguir nomás, profe. Bueno, Profe, ¿será que puedo salir y volver a entrar? Para... sí. Sí, salir y volver a entrar porque si no, no vas a poder. Yo No vas también a hago lo poder. mismo, profe. Salgo y vuelvo a entrar. Así me cambia la imagen. Dale. Bueno, vamos entonces, seguimos. Vimos, como les dije anteriormente, el ejemplo de las cartilaginosas, que son las semimóviles. Ahí ustedes pueden apreciar, tenemos dos ejemplos. Por un lado, la imagen del hueso que ustedes están viendo ahí. ¿Vieron la imagen del hueso, la primera imagen, donde se ve el hueso? Ese es el esternón, ese es el hueso del esternón, que es el hueso que está ubicado en el pecho. Este hueso se va a articular con las costillas para formar justamente la cavidad torácica. Justamente esa articulación entre lo que es el esternón y las costillas va a estar dado
por un tipo de articulación cartilaginosa. También, como les había mencionado, en el caso de la columna vertebral, entre vértebra y vértebra. ¿Me pasás la siguiente, Jorgito? Ahí tenemos otro ejemplo, que es justamente la sínfisis, otro tipo de articulación, que va a estar dado en la región púbica. Esto es más que nada para que ustedes vean y tengan un poco, a manera general, los tipos de articulaciones. ¿Estamos, chicos? ¿Se acuerdan cuando vimos hoy? Yo les dije al comienzo de la clasificación, cuando hablábamos de la semimóvil, yo les dije que podíamos encontrar en la cadera, la zona pélvica sería lo que es la pelvis, y en la columna. También ahora les agregué o les di el ejemplo del esternón con las costillas dentro de lo que es la cavidad torácica. Pasame la siguiente, Jorgito. Y bueno, llegamos a lo que son las articulaciones de tipo sinoviales. Estas articulaciones sinoviales son articulaciones de tipo móviles. Pasame la siguiente. Acá está lo que hoy hablábamos. ¿Se acuerdan que yo les dije que dentro de las articulaciones de tipo móviles teníamos a su vez distintos tipos en base a la forma de sus estructuras o elementos anatómicos? Dentro de ella teníamos a las trocoides o de pivot. Estas articulaciones están diseñadas para los movimientos de rotación. Por ejemplo, en el caso del antebrazo, articulación del codo, por ejemplo, entre lo que es brazo y antebrazo, a través de las articulaciones radiocubitales. Acuérdense que en el antebrazo teníamos dos huesos, que hoy les mostré yo la imagen, el radio y el cúbito, ¿se acuerdan? Y que entre ambos huesos había tejido fibroso. Fíjense cómo justamente la formita del hueso del radio tiene esa forma de trocoide. ¿Ven ahí la imagen donde dice radio? Abajo, vieron que tiene esa formita trocoide, ahí les muestra la formita y el ejemplo justamente al lado de lo que es un trocoide. También vamos a encontrar en lo que es el atlas. El atlas es la primer vértebra. La primer vértebra que conforma la columna vertebral se llama atlas. El atlas va a estar en relación con el hueso occipital. Cuando ustedes estudiaron al hueso occipital, se acuerdan que el mismo presentaba los cóndilos occipitales, ¿se acuerdan? En su cara exocraneal presentaba los cóndilos occipitales. Esos cóndilos occipitales se van a articular justamente con las superficies articulares del atlas, que es la primera vértebra. Y a su vez, la segunda vértebra se llama o se denomina axis. Axis. Disculpe, profe, ¿cóndilos occipitales dijo? Exacto. ¿Se acuerdan cuando vieron al hueso occipital? ¿Se acuerdan o no? Cuando Sí, vieron al profe. hueso occipital. Profe, salgo de vuelta y entro con el celu, porque no sé qué onda, no me pasa las imágenes. O sea, es mi wifi seguramente. Así que voy a probar con el Bueno. celular ahora. Profe, Disculpe. ahí donde dice apófisis adontoides, ¿es así o es odontoides? Odontoides. Hubo un error ahí, pero es odontoides. Apófisis, odontoides. Profe, le hago una consulta. Sí. Entonces, en la articulación del radiocúbito hay dos tipos de articulaciones, ¿no? No, en realidad
entre hueso y hueso, o sea, entre lo que es radio y cúbito, vos vas a encontrar tejido fibroso. Entre hueso y hueso. ¿Se entiende? Porque acordate vos que el radio y el cúbito está uno al lado de otro. Ahora, la articulación que se va a dar entre lo que es el radio y el cúbito con el húmero, acuérdense que el húmero ya es el hueso del brazo, ahí es donde por la formita que tiene justamente el radio, fíjense, yo no tengo acá para marcar el cursor, pero fíjense la formita que tiene en su parte más extrema el radio, ¿vieron o no? Por eso le muestra la comparación con el pivot. Claro. Fíjate donde dice pivot, viste que hay uno que es circular y otro que tiene como un semicírculo, ¿ves? Claro. ¿Se entiende? Bueno, Sí. uno sería el radio y el otro sería el cúbito. Claro, uno sería Eso entre el es- radio y el cúbito sería y el otro sería con el... El otro sería el tejido, el otro sería el tejido que se encuentra. Claro, con el tejido. Elena, Elena, ¿me escuchás? Sí. Buenas tardes, escuchá. Vamos a lo concreto, Elena. No, los alumnos no están en condiciones de entender el cúbito, el radio, inclusive ya no se llama más así tampoco, así que vamos a lo concreto, ¿entendés? Hola, Elena. Sí, te escucho. Dale muy por encima todo lo de la clasificación. Tenemos que entrar en el terreno nuestro, ¿entendés? Porque dentro de todas esas clasificaciones ellos lo que tienen que saber es la articulación temporomandibular. Dentro de las clasificaciones, del punto de vista histológico, del punto de vista del movimiento, del punto de vista del eje, del punto de vista de los pivots, de los puntos, todo eso es lo fundamental. Disculpame que te diga, pero ellos se están embarrando con lo que es el cúbito y el radio, no saben ni dónde está el radio, la única radio que conocen es la radio portátil, así que vamos a lo concreto. Disculpame. Profesor, pero si yo no me puedo sacar la duda, ¿a quién le pregunto? Si no es ustedes. Pero nena, escuchame una cosita, vos lo que tenés que preocuparte es saber la articulación temporomandibular. Bueno, pero estos temas entran también, así que se supone que tengo que saberlo. Y por eso te estoy diciendo, y vos tenés que hacerme caso a mí. No, Vos entonces tenés que deberían hacerme caso a sacar mí. estos temas si no se pueden dar. O sea, si no es como usted dice que no debería interesarnos. Mirá, si yo te tengo que dar la clase de lo que es el cúbito y el radio, y te tengo que decir qué forma parte del brazo el cúbito y el radio, ¿es el brazo, es el antebrazo? Para vos, ¿es el brazo o el antebrazo? Te estoy preguntando, ¿es el brazo o el antebrazo el cúbito y el radio? A vos no te pregunté. Le estoy preguntando a la alumna que está diciendo que quiere saber. Entonces yo le estoy por enseñar. ¿Dónde está el radio del cúbito? Si vos te pones en la forma habitual del cuerpo humano, ¿está hacia adentro o hacia afuera? Te estoy escuchando. ¿Cuál es la posición anatómica? Y en la posición anatómica decime, ¿el radio y el cúbito está por dentro o por fuera? ¿Está hacia medial o está hacia lateral? Ya que querés saber. ¿Te das cuenta? ¿No sabés de qué parte del brazo Voy a poner, consta? a ver, bueno, está bien. No, es que está re bien. No, Tampoco está bien cómo me está necesito hablando para poner empezar, no aquí está bien que cómo me te está regular. hablando, porque es una duda que yo tuve. Primero que, Bueno, la no me voy duda a ya poner te la difícil saqué. porque es algo que yo solo estudié. ¿Cómo? Parece que no estudiaste bien. Si no me sabes responder, No voy a responder porque no me está el hablando bien. cúbito y Si el usted me radio, habla bien, yo ¿dónde voy a hablar bien con parte usted. del brazo consta? ¿De qué extremidad? Si es extremidad superior o extremidad inferior. Te estoy escuchando. ¿Puedes continuar, Elena? Sí, profesor, Hola. continúe con la clase, por favor. Continúa, Elena. Bueno, chicos,
Quedamos entonces en lo que era la articulación entre un ejemplo de articulación trocoidea, también era la articulación entre lo que es la apófisis odontoides del axis, que es la segunda vértebra, con el atlas, que es justamente la primer vértebra de la columna. Ese era otro de los ejemplos que está en la imagen ahí que ustedes pueden ver. ¿Me pasás la siguiente, Jorgito? Ahí tenemos otra clasificación dentro de las articulaciones móviles, que son las esferoideas, justamente por la forma que presentan sus partes constitutivas, como es la articulación de la cadera, que es la que hoy vimos también la imagen al comienzo, y otro ejemplo también es la articulación del hombro. Fíjense cómo justamente en el caso de la imagen, si mal no me equivoco, es el fémur, lo que estamos viendo, que tiene esa formita esferoidal bien redondeadita, que se va a articular justamente con la cadera. Y eso va a permitir el movimiento de los miembros inferiores o las piernas. Entonces, esos son los tipos esferoides o esferoidales. ¿Me pasas la siguiente? Ahí tenemos otro ejemplo de lo que es la articulación gínglimo. Fíjense la forma. Ahí tenemos también el ejemplo de lo que es el húmero. ¿Puedo dar un ejemplo ahí de gínglimo? Porque yo recién entré de vuelta, por favor. Te doy el ejemplo. Fíjate, el huesito que está más arriba es el húmero. Y el de abajo es el radio. Fíjense cómo se articula, cómo cada estructura anatómica, o sea, cada parte ósea, tiene esa formita que va a encastrar una con otra para que se pueda llevar a cabo la articulación. ¿Ven o no? En la imagen cómo se ve bien. Como que se encastra. Exactamente. Exactamente. ¿Me pasás la siguiente, Jorgito? Esto es más que nada para que ustedes vean los distintos tipos de articulaciones. Ahí tenemos otro que es en silla de montar, que se va a dar en los huesos del carpo, como son los huesos de la mano, por ejemplo, que ustedes pueden ver. Vieron que son huesitos más chiquitos, más cortos. Ahí tienen un ejemplo de lo que es en silla de montar. También vamos a encontrar en los huesos de los pies, o sea, de los dedos de los pies, que se llaman tarso. En la mano se llaman carpo, y en los pies se llaman tarso. Son las articulaciones que ustedes van a encontrar entre esos huesitos. Se llaman en silla de montar porque fíjense como que un hueso está montado sobre otro. ¿Me pasás la siguiente, Jorgito? Ahí están también otro tipo que son las Profe, artroides ¿puedes o volver a planas. la diapositiva anterior porque no sé a qué captura? ¿Podés volver, Jorgito, a la anterior? Gracias. Esa articulación en silla de montar es la que se va a dar entre los huesitos de las manos o de los pies. Pásame la siguiente. Y esta que son las artroides o planas, son las que se van a dar, por ejemplo, entre lo que son los huesos del antebrazo con la mano. Fíjense cómo están todos los huesitos ahí de lo que forman parte de lo que es la mano. Ahí se ve, fíjense, bien arriba los dos huesos, tanto el radio como el cúbito, los dos huesitos que forman parte del antebrazo, se ven bien ahí. Y todos esos huesitos que ustedes ven en el medio son los huesos que van a formar parte de la mano. ¿Me pasás la siguiente, Jorgito? Y acá están las articulaciones de tipo condilias, que consisten en una superficie convexa que encaja sobre una superficie cóncava, o sea que van encastrados. Una va a tener como una superficie redondeada y la otra va a tener como la cavidad, sería que va a alojar.
Ahí tenemos varios ejemplos, pero la que más nos importa a nosotros es justamente la articulación temporomandibular. Vieron que en la articulación temporomandibular ustedes tienen una cavidad y después tienen una superficie elipsoidal u ovalada, que forma parte del cóndilo de la mandíbula, y la cavidad que va a estar en el hueso temporal. Por eso es que va a tener una superficie convexa que va a encajar sobre una superficie cóncava. De esa manera se van a articular. ¿Me pasa a la siguiente, Jorgito? Ahí está, vamos a ver un poquito a lo que es la articulación temporomandibular. Dentro de lo que es la articulación temporomandibular vamos a encontrar a las superficies articulares. Estamos hablando de las superficies articulares, nos referimos a lo que es los tejidos duros. ¿Se acuerdan cuando vimos al comienzo, decíamos que una articulación iba a estar constituida por tejidos duros y tejidos blandos? En el caso de los tejidos duros, vamos a ver ahora las superficies articulares. Por un lado vamos a tener al tubérculo articular, que también se lo conoce como raíz transversa de la apófisis cigomática. Y la fosa mandibular, la cual es ancha, profunda y oblonga. Oblonga quiere decir alargada, ovalada, eso quiere decir oblonga. Tanto el tubérculo articular como la fosa mandibular van a estar ubicados en el hueso temporal. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. A su ¿Y vez, qué hueso dijo, profe? Porque no escuché. en el hueso temporal. Ahí le está marcando el doctor. ¿Dónde están ubicadas? Fíjense que, a su vez, esa fosa mandibular se va a encontrar atravesada por una fisura que se llama fisura petrotimpánica. Bien, en la mitad de la fosa mandibular vamos a encontrar a esa fisura. Esa fisura me va a dividir a esta fosa mandibular en una porción anterior y en una porción posterior. La porción anterior de la fosa mandibular va a ser de tipo articular, porque es justamente la que va a estar en relación con la distinta. Disculpe, profe, ¿qué porción ¿Sí? dijo? La anterior. La anterior, perfecto, gracias. Fíjense, anterior o articular les puse yo ahí, porque es la que va a estar en relación con las distintas estructuras que vamos a ir viendo ahora más adelante, que forman parte justamente de la articulación. Y la porción posterior de esta fosa mandibular, o sea, posterior a lo que es la fisura, ¿no es cierto? Parece que la fisura es la que nos divide. La porción posterior es no articular. Profe, Entonces, sí. ¿podría repetir lo de la fisura? Porque no entendí muy bien, por favor. Vos tenés a la fosa mandibular. ¿Puede mostrar, profe, la fisura de la fosa? La fosa, ahí está marcando el doctor. En esa imagen no se aprecia la fisura, ¿sí? No se llega a ver bien la fisura en esa imagen. Pero ahí donde está marcando el doctor es la fosa. Sí, sí. Ahora, en esa fosa, por esa fosa, o sea, en la parte media de lo que es esa fosa pasa una fisura. Y esa fisura va a dividir a esa fosa en una porción anterior y en una porción posterior. La anterior es justamente articular, porque es la que va a estar en relación con la articulación, y la posterior es no articular. Gracias, profe. Entonces, tenemos al tubérculo articular y a la fosa mandibular, y por último vamos a tener a las apófisis condilares.
Las apófisis condilares, que son justamente las eminencias oblongas, alargadas, de lateral a medial. Las apófisis condilares vamos a encontrar justamente en el hueso mandibular. La cara superior de este hueso mandibular, de esta apófisis condilar, tiene forma de lomo de burro, o sea que va a presentar dos vertientes, una vertiente anterior que es convexa y una posterior que es más aplanada. Todas estas estructuras que les mencioné, tanto el tubérculo articular, como la fosa mandibular, y como las apófisis condilares, van a estar revestidas por fibrocartílago. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Jorgito, ¿me pasas la siguiente? Profe, ¿me puede Sí. explicar la cara superior? Creo que era. O lomo La de cara burro. la cara superior de la apófisis condilar es la que va a presentar dos vertientes, como dos caídas. No es una superficie recta, digamos, tiene dos vertientes. La vertiente anterior y la vertiente posterior. Profe, ¿puede Me, mostrar la diapositiva anterior, por favor? sí, me volvé, Jorgito, a la anterior. Gracias. Ahí está. Fíjense en la imagen que está un poquito más abajo del corte de lo que es el hueso mandibular. Ahí ustedes pueden ver a lo que es el cóndilo, ¿ven? Y fíjense que hacia adelante, esa porción más superior del cóndilo hacia adelante, es más convexa, más redondeada, y hacia atrás es más plana. Por eso le dice que tiene dos vertientes. Una vertiente anterior que es bien convexa, bien redondeadita, ¿ven? ¿Ven que es bien redondeadita? Y en cambio la posterior es más recta, más aplanada. Ahí donde está marcando el doctor. ¿Ven o no? Profe, cuando dice revestidas por fibrocartílago, ¿se refiere a la parte posterior nada más? Se ¿A la refiere no a la articular? superficie. No, se refiere a la superficie ósea. O sea,